Bueno, vamos a ver en la clase de hoy un tema que es tiro oblicuo, un tema de cinemática, un movimiento de trayectoria parabólica, ¿sí? La trayectoria va a ser una parábola, hasta ahora habíamos visto movimientos rectilíneos. Bueno, y vamos a ver, tenemos acá un esquema donde podemos observar lo siguiente. Podemos ver que en el inicio yo tengo una velocidad inicial, v sub 0, y que esa velocidad la podemos descomponer en dos componentes. Una componente horizontal, que vamos a llamar velocidad inicial en x, y una componente vertical, que sería la velocidad inicial en y. A medida que el móvil va recorriendo la parábola, vamos a tener que siempre va a haber una velocidad resultante que va a ser tangente, digamos, a la curva, a la parábola, y que va a tener siempre dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical, Bx y By. Va a llegar un punto donde el móvil va a alcanzar una altura máxima, ¿sí? Bueno, en ese punto la velocidad, ¿sí?, que nosotros tenemos es la velocidad horizontal únicamente, ¿sí? No tengo componente vertical. En ese momento, en la altura máxima, la velocidad en y es igual a 0, por lo tanto la velocidad es solo la componente horizontal. Y a partir de ahí, lo que vamos a tener es que la velocidad en y, en esta segunda parte de la trayectoria, se vuelve negativa, está dirigida, tiene sentido contrario al sentido que tenía en la primera parte de la trayectoria, donde la velocidad en y estaba dirigida hacia arriba. Entonces la considero positiva, hacia arriba, y la velocidad en y, en lo que sigue, digamos, a la altura máxima hasta llegar al nivel del suelo, tendría velocidad negativa. Bueno, como vemos, acá tenemos que pensar lo siguiente. La velocidad en x, lo primero que tenemos que hacer en los problemas, si tenemos los datos, ¿no? Si nos dan el ángulo de tiro y nos dan el valor de la velocidad inicial, es conveniente que comencemos el problema averiguando las componentes de la velocidad inicial. Entonces vamos a tener una velocidad inicial en x, que es la componente horizontal, que va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Mientras que la velocidad inicial en y va a ser la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Sobre el eje X, nosotros lo que vamos a tener es un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad en X se va a mantener ¿de qué manera? Constante, ¿sí? La velocidad en X no varía. Mientras que sobre el eje Y yo voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración sería la gravitatoria. Bien, tenemos entonces las componentes de la velocidad. Ahora, si yo desarrollo acá las ecuaciones, dijimos que en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, sobre el eje X vamos a tener que la velocidad en X es siempre igual a la velocidad inicial en X. O sea, como dijimos, la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y vamos a considerar acá en este problema que el x sub 0 es igual a 0, en este ejemplo, ¿no? Entonces, x, la posición, va a ser la velocidad en x, que se mantiene constante, por el tiempo, ¿sí? Mientras que sobre el eje Y, donde el movimiento es rectilíneo y uniformemente variado, tenemos lo siguiente, tenemos que la velocidad en Y va a estar afectada por la aceleración gravitatoria, entonces va a ser la velocidad inicial en Y
menos, vamos a poner, la gravedad por el tiempo. Y la altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo, vamos a poner menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, tenemos las ecuaciones de x y de y. Ahora, si yo quiero averiguar, si yo tengo una velocidad en x, ¿no? Tengo una velocidad horizontal y tengo una componente de la velocidad vertical, entre las dos va a surgir una velocidad resultante. Voy a tener acá una velocidad resultante. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad resultante? Esta es la velocidad en x, esta es mi velocidad resultante y tengo acá la velocidad en y. Bueno, el módulo de esa velocidad resultante va a ser la raíz cuadrada, es una relación pitagórica, teorema de Pitágoras, de bx al cuadrado más bi al cuadrado. Esto nos daría la velocidad neta o resultante, o la rapidez en un determinado instante. Bien, ahora vamos a ver cómo averiguamos la altura máxima. Para averiguar la altura máxima vamos a calcular la altura máxima. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Cuando el móvil alcanza la altura máxima, la velocidad en i dijimos que valía 0. ¿Sí? O sea, en la altura máxima, la velocidad en i vale 0. Como la velocidad en i era igual a la velocidad inicial en i menos la gravedad por el tiempo, si esto vale 0, tenemos 0 igual a velocidad inicial en i menos gravedad por el tiempo. A este tiempo lo vamos a llamar tiempo de ascenso. Es lo que tarda en ascender hasta la altura máxima. Entonces, la gravedad por ese tiempo de ascenso es igual a la velocidad inicial en i. Así que el tiempo de ascenso sería la velocidad inicial en i dividido por la gravedad. Ese es el tiempo que emplea el móvil en alcanzar la altura máxima. Bien. Entonces, ahora con ese dato yo puedo averiguar la altura máxima si reemplazamos en la ecuación que planteamos antes, donde dijimos que la altura era igual a la altura inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si yo quiero averiguar la altura máxima, lo único que tengo que hacer acá es reemplazar este tiempo por el tiempo de ascenso, ¿sí? El tiempo que calculamos antes. Y esa sería una manera de averiguar la altura máxima. Hay una manera más directa que nos evita tener que averiguar el tiempo de ascenso, una manera más simple. Hay una ecuación, otra ecuación para averiguar la altura máxima sería la siguiente. Nosotros podemos averiguarla de manera directa haciendo altura máxima igual a la velocidad inicial en i elevado al cuadrado dividido esto por el doble de la gravedad más la altura inicial. Esta sería la otra forma de averiguar la altura máxima. Entonces tenemos dos maneras. La primera es utilizando lo que sería la ecuación horaria, que sería la primera forma, y la otra es una manera directa de averiguar la altura máxima, que resulta muy práctica, ¿sí? Y es esta segunda forma donde calculamos sin necesidad de tener el tiempo la altura máxima que alcanza el proyectil.
Bueno, y otra cosa que nos pueden preguntar es el alcance, ¿sí? Y vamos a tratar de averiguar ahora el alcance, pero se van a dar dos situaciones. Para averiguar el alcance, tenemos un primer caso, que es cuando la altura inicial es igual a la altura final. Podrían ser las dos cero. Si la altura inicial es igual a la altura final, pongamos que tomo ahí mi nivel de referencia y eso vale cero, entonces en este caso el tiempo de descenso va a ser igual al tiempo de ascenso, ¿sí? Y por lo tanto el tiempo total de vuelo, de permanencia en el aire, es igual a la suma de los dos, ¿sí? Pero como son iguales, podría poner el doble del tiempo de ascenso, que ya calculamos antes, y esto nos daría que el tiempo total de vuelo del proyectil sería igual a 2 por la velocidad inicial en i sobre la gravedad. Con este tiempo que tenemos acá, que es el tiempo total de vuelo, de permanencia en el aire, el alcance, como x era igual a la velocidad inicial en x multiplicada por el tiempo. Si yo quiero que este sea el alcance, acá lo que voy a colocar es el tiempo total de vuelo. Y de esa manera muy sencilla logramos averiguar el alcance, o sea, el máximo recorrido horizontal que experimenta el proyectil en un tiro oblicuo. Bueno, pero tenemos otro caso. Este que vimos acá sería un primer caso. Bueno, vamos a ver ahora un segundo caso, ¿sí? Donde tenemos esta posibilidad. Supongamos que ahora, siempre estamos averiguando el alcance, y tenemos, como dijimos, un segundo caso, que es cuando la altura final no es igual a la altura inicial. Acá podríamos proceder de dos maneras, porque lo primero que tenemos que averiguar es, o sea, el alcance va a tener la misma ecuación, va a ser igual a la velocidad inicial en x, que es constante, es la velocidad en x, por el tiempo total de vuelo. Pero el tema es que ahora el tiempo total no va a ser el doble del tiempo de ascenso, porque va a caer desde una altura mayor con respecto al nivel del piso. Entonces, ¿cómo averiguo el tiempo total? Hay dos maneras, ¿sí? Una manera sería si yo planteo que como i es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, si la altura final es igual a 0, entonces voy a poner 0 igual a la altura inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo. ¿Cuándo va a llegar a 0 al nivel del piso? Cuando cubra el tiempo total, o sea, cuando haya transcurrido el tiempo total de vuelo. Entonces acá vamos a poner tiempo total al cuadrado. Y acá lo que tenemos es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Entonces, de esa ecuación cuadrática, ¿sí?, donde a es igual a ¿qué? Al coeficiente del término cuadrático, o sea, que sería menos la mitad de g, donde b es igual a la velocidad inicial en i, y donde c sería el término independiente, o sea, la altura inicial. Con estos datos, nosotros aplicamos la fórmula resolvente, que vamos a tener un tiempo que va a ser igual a, bueno, menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. De acá vamos a obtener dos tiempos, ¿sí?, pero generalmente uno va a ser positivo y el otro negativo, así que nos vamos a quedar con el positivo como tiempo total de vuelo,
¿sí? O sea, recordemos eso, ¿no? Que de acá voy a tener, por lo general, T1, pongamos que T1, que uno me da negativo, menor que 0, y que el otro me da positivo, ¿sí? Entonces, el negativo, sea el que sea, lo descartamos. Entonces vamos a tener que el valor positivo sería el tiempo total. El tiempo total sería el que dé positivo. Yo puse acá T1 negativo, podría dar al revés, eso depende de cómo ustedes utilicen los signos al resolver la ecuación cuadrática usando la fórmula de Bhaskara. Bueno, una vez que tengo el tiempo, digamos, total de vuelo, lo único que tengo que hacer ahora sería calcular entonces el alcance, ¿sí? Como dijimos antes, lo vamos a averiguar como el X máximo, o sea, el máximo alejamiento horizontal, va a ser igual a, entonces, la velocidad en X, que es la velocidad inicial en X, por el tiempo total de vuelo. Bueno, si ustedes no quieren utilizar o quieren ganar tiempo para no utilizar la ecuación cuadrática, hay otra manera más directa de averiguar el alcance, que sería la siguiente. Para estos casos, ¿no? O sea, cuando tenemos una altura final diferente de 0. Bueno, todo está en la manera en que averiguamos el tiempo total de vuelo, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta forma. En este caso, vamos a tener lo siguiente. El tiempo total lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a hacer el tiempo de ascenso más el tiempo de descenso. Entonces, el tiempo total va a ser el tiempo de ascenso, lo calculamos como siempre, velocidad inicial en I sobre la gravedad. Y el tiempo de descenso sería lo que tarda en alcanzar la altura máxima. El tiempo de descenso sería, perdón, no en alcanzar, sino en caer libremente desde la altura máxima. O sea que el tiempo de descenso es el tiempo de caída libre, ¿sí? De caída libre, ¿desde dónde? Desde la altura máxima. Caída libre desde la altura máxima. Y ese tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de el doble de la altura máxima dividido por la gravedad. Entonces ahí ya tengo el tiempo total de vuelo. Recordemos que teníamos ya una ecuación para averiguar esa altura máxima, sencilla, que era la velocidad inicial en I al cuadrado sobre el doble de la gravedad más la altura inicial. Con esta ecuación que tengo acá, ¿sí?, puedo averiguar el tiempo total de vuelo sin necesidad de utilizar la ecuación cuadrática, y una vez que lo tenga, voy a utilizar para averiguar el alcance, el máximo alejamiento horizontal, voy a multiplicar la velocidad inicial en X por el tiempo total. ¿Sí? Bueno, y estas serían las fórmulas para resolver problemas de tiro oblicuo, y lo que vamos a hacer a continuación es resolver algún problema como ejemplo para ver cómo utilizamos estas ecuaciones. Bueno, el problema que vamos a hacer como ejemplo está tomado del final virtual de física del CBC, que se tomó el 23 de septiembre del 2020. Bueno, el problema dice: con la finalidad de disparar proyectiles a velocidades cada vez más grandes, se encuentran en desarrollo y perfeccionamiento cañones electromagnéticos, que no emplean explosivos para impulsar a los proyectiles, sino que utilizan fuerzas magnéticas. En los primeros ensayos, empleando un cañón de 7,5 metros de longitud, la Marina estadounidense disparó un proyectil de 3.200 gramos, con una velocidad de 2.000 km por hora.
Si el proyectil estaba apuntando hacia arriba formando un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal, su boca a nivel del suelo y despreciando el rozamiento del aire, ¿a qué distancia el proyectil impacta en el suelo al final de su trayectoria? Me dice que utilice como valor de la gravedad 9,80 metros sobre segundos cuadrados. Bien, entonces, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos, en primer lugar, como la boca estaba a nivel del suelo, la altura inicial es igual a 0. Altura inicial igual 0. Después, la velocidad inicial, 2000 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer con la velocidad inicial es tenerla ya en metros sobre segundos. ¿Sí? Para eso, ¿cómo se hacía? Se divide, vamos a dividir por 3,6. ¿no? Y eso nos va a dar una determinada velocidad inicial que sería de 555,55 metros sobre segundos. Bien, tenemos la velocidad inicial. Ahora vamos a... ¿qué otro dato tenemos? Tenemos el ángulo de tiro, 35 grados, la posición inicial en X es 0, la altura igual que la altura inicial. Bueno, lo que tengo que averiguar es el alcance, que sería el máximo desplazamiento horizontal, alcance, ¿sí? Y tenemos, por último, bueno, un dato que no sirve de nada, la masa. ¿Para qué lo quiero? No me sirve porque vamos a utilizar cinemática. Y tengo la aceleración de la gravedad. Bueno, lo primero que vamos a averiguar, vamos a considerar que como parte del piso y termina en el piso, la altura final va a ser igual a la altura inicial igual a 0. Entonces, en este caso, como el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso, y esto es igual a la velocidad inicial en I dividido por la gravedad, entonces el tiempo total de vuelo va a ser el doble del tiempo de ascenso, o sea, el doble de la velocidad inicial en I dividido por la gravedad. Bueno, con el dato que tenemos acá de velocidad inicial, vamos a averiguar la velocidad inicial en X, que era velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Lo reemplazamos por los valores que ya tenemos y obtenemos una velocidad inicial en X de 455,08 metros sobre segundos. Y la velocidad inicial en I va a ser la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, y esto nos va a dar 318,08 metros sobre segundos. Con ese dato podemos averiguar ahora el tiempo total de vuelo, que va a ser el doble de la velocidad en I, que dijimos que vale 318,08, estos son metros sobre segundos, dividido la aceleración gravitatoria de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esto nos da un tiempo total de vuelo que sería de unos aproximadamente, el tiempo total nos va a dar 65,03 segundos. Bueno, con este tiempo total lo que vamos a hacer es averiguar el alcance. El alcance, ¿a qué va a ser igual? El alcance va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es la velocidad en X se mantiene constante, siempre la misma, por ese tiempo total. Así que tenemos que multiplicar 455,08, estos son metros sobre segundos, por el tiempo que acabamos de averiguar, 65,03 segundos. Esto nos va a dar finalmente un alcance que sería, hacemos el cálculo,
455,08 por 65,03. Esto nos da 29.593, serían 29.593,85 metros, que podemos expresar con dos cifras significativas en notación científica como 2,96 por 10 elevado a la cuarta metros. Esta sería la respuesta. Entonces ahora vamos a ver entre las respuestas, porque era un problema tipo multiple choice, de elección múltiple, y entonces la respuesta correcta sería la respuesta C, que dice 2,96 por 10 a la cuarta metros. Esa es la respuesta correcta, y acá finaliza este problema. Bueno, espero que les haya servido de algo las ecuaciones, las fórmulas. Si quieren descargar la hoja de fórmulas de cinemática o cualquier otra hoja de fórmulas sobre física, biofísica, también hay temas de química, matemáticas, análisis matemático, lo pueden hacer desde nuestro blog. Y si quieren contactarse con el centro de estudios, van a encontrar los datos para hacerlo en la información de este canal. Pueden contactarnos vía WhatsApp o por mail, por cualquier consulta. Si necesitan clases online, necesitan ayuda con alguna evaluación formativa obligatoria del CBC, o algún parcial, algún final en las materias que mencionamos antes, lo pueden hacer comunicándose con el Centro de Estudios GR. Bueno, en próximos videos continuamos desarrollando temas, vamos a ver teoría, práctica, vamos a resolver ejercicios de las guías, de los parciales, de los finales, de física, biofísica, química, análisis matemático, álgebra, materias del CBC. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias por oírme, por verme, y nos vemos en el próximo video.